Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos con nosotros a Iker Marcaide. Iker Marcaide ha sido de los mayores emprendedores de la historia de España. Después de su primer proyecto, decidió fundar un grupo de empresas de triple impacto, buscando siempre el impacto social, medioambiental y económico para que los proyectos pudieran ser mucho más escalables y el efecto multiplicador del impacto fuera mucho mayor. Y dentro de ese impacto social y medioambiental entraremos en sus proyectos más vinculados a la vivienda y a las ciudades, en concreto Zubicities y Gudea. Y en Gudea exploraremos cuál es la creación, cuál es el presente y cuál es el potencial futuro del proyecto, un proyecto que pretende cambiar la forma en cómo se construye y del impacto que genera el sector de la construcción hoy en día hacia un impacto mucho más positivo, tanto por el tema del carbono como consumo de áridos, el efecto que tiene sobre el bosque e incluso las poblaciones rurales. Es un podcast con una persona inspiradora que tiene una gran visión a largo plazo, con lo cual estoy seguro que disfrutaréis. Os dejo con él. Adelante. Gracias. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Pues muy buenos días. Como hemos dicho en la intro, con nosotros tenemos hoy a Iker Marcaide. Buenos días. Encantado. ¿Qué tal, Octavio y Pablo? Y a mi socio Pablo Medina. Buenos días. Buenos días. Hola. Un gusto tenerte aquí, Iker. Bueno, siempre lo digo por educación, pero hoy es verdad, yo creo que te conoce todo el mundo, pero ¿qué te parece si haces una mini intro muy rapidita para situar al que esté muy fuera del mundo? Genial. Pues mira, yo me resumiría mi historia como en 3 capítulos, ¿no? O sea, el primer capítulo igual es donde llevas una vida un poco lineal, ¿no? Y igual pues trabajas en consultoría o con visión de trabajar en una empresa, pero realmente no has encontrado, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar realmente profesionalmente, ¿no? Esos son los primeros años. La segunda etapa es como me vuelvo emprendedor con 26 años que montó una empresa a caballo entre Estados Unidos y Valencia. Inicialmente se llama Pietrase, después se llamó Flywire, una empresa de pagos internacionales. Y después la tercera etapa es cuando en 2014 vuelvo a Valencia. Decido fundar Zubi como una plataforma de usar la empresa como un instrumento para resolver los retos ambientales y sociales. Y además con la visión de una plataforma que tenga un cierto efecto multiplicador y que, bueno, más que CEO, sea cofundador de proyectos que pueden realmente transformar nuestra realidad. ¿Eso te venía ya de pequeño, de antes, o en el momento en el que te va bien el proyecto y sales, dices, ¿qué hago ahora? Ahora voy a ser altruista. Bueno, el punto de emprendedor yo creo que me venía de esto queda bonito en el futuro emprender, ¿no? Pero realmente es cuando encuentras una idea que te resuena mucho, es como que no te la puedes quitar de encima, ¿no? Yo además me he dado cuenta que, claro, las ideas que a mí me apasionan son las que de alguna manera tienen una conexión conmigo, ¿no? O sea, que he vivido en primera persona. Pues fíjate, esto de pagos es porque por la mala experiencia de enviar dinero por el mundo, ¿no? Después es verdad que cuando volví a Valencia, o sea, yo es verdad que bueno, cierto que se lo monté con la visión de hacer el mundo un poco más justo y ahorrar dinero a aquellos que menos se lo pueden permitir, en cierta manera. Un poco como la alternativa a usar una transferencia bancaria y pues las comisiones y los malos tipos de cambio que te daban y te siguen dando. Es verdad que después cuando volví a Valencia volví a Valencia, había nacido mi primer hijo y estaba un poco pues con el interés de resolver diversos retos a la vez, ¿no? Porque es verdad que cuando eres CEO de una empresa pues estás centrada en un proyecto. Y para mí fue una gran influencia, por un lado, algunas inversiones que yo hice, Masunga, que es una empresa de acceso a energía en África, energía renovable, me pareció como un modelo muy interesante de, bueno, cómo puedes descarbonizar a la vez que permites un mejor porvenir a estas personas. Y después por otra vez un modelo de negocio, ¿no? Y dije, ostras, este tipo de empresas a mí me apasionan, ¿no? Y después también Margarita y la Fundación Socialnet fue una gran influencia de, bueno, como ¿no? En su momento más de las empresas sociales se hablaba, ¿no? Empresas de impacto. Y sí que es verdad que yo, como abordé esto de Zubi, era
en esa intersección entre la rentabilidad económica, no el valor social o ambiental. O sea, no un modelo de sin ánimo de lucro, sino un modelo de, oye, ya que nos vamos a poner a hacer empresas, vamos a hacer realmente empresas interesantes, ¿no? Con este propósito tan fuerte. Además, Yo ahí interpreto, porque la lectura de mi verano fue el libro, la autobiografía, la biografía, ¿no? Tu biografía. Y quizás entendí bastante más, ¿no? Como que casi que viene de un ADN, ¿no? Había cierto grado, cierto tradición familiar de una incomodidad para progresar, ¿no? De asumir la incomodidad para progresar, asumir los desafíos, dejar cosas, abandonar cosas para tomar otros desafíos más importantes y incomodidades tuyas de trabajar fuera. Eso crea cierta cultura del emprendimiento, aunque no lo podemos llamar así, ¿no? Empieza un poco ahí. Hay un punto de apreciar las oportunidades, ¿no? Y unido al inconformismo. Y es verdad que yo creo que vivir por el mundo o exponerte a distintas situaciones, dices, ostras, yo estaba dando por sentado esto y de repente, oye, es que aquí funciona de otra manera, ¿no? Ostras, interesante, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ahora que comentas lo del libro, ¿no? Cuando César Camiso me contactó y me dijo, oye, me gustaría escribir un libro sobre ti, y yo dije, a ver, yo esto de destapar mi vida y tal, como tampoco me parecía muy atractivo. Y después lo estuve pensando y dije, bueno, hay este punto, y conecta mucho con el impacto, ¿no? O sea, me parecía interesante el poder contar a través de una historia, como puede haber otras historias, el cómo alinear el trabajo con el propósito. Y realmente también el cómo encontrar tu camino, ¿no? El cómo encontrar tu camino y que a veces ese camino no es lineal. O sea, es más bien, yo digo, una montaña rusa, porque realmente, pues bueno, no todo sale. O sea, a mí me parecía interesante ese ejercicio de transparencia de mostrar proyectos que es que no han salido adelante, ¿no? Y eso es parte de la experiencia o de la aventura de emprender, que es que no te sale todo a la primera, no te sale todo como tú pensabas, pero direccionalmente estás dedicando tiempo, tus esfuerzos allá realmente donde te apasiona, ¿no? muy bien. Entonces, cuando vuelves y decides montar Zubi, ¿no? En lugar de un enfoque más fundación o ONG, dices, no, voy a hacer un enfoque empresarial que al mismo tiempo que tiene un impacto positivo, social y medioambiental, que gane dinero, con el objetivo ese que mencionabas antes, ¿no? Efecto multiplicador, que el impacto incluso pueda ser más grande del que hubiera hecho con un enfoque puro de altruismo o de donación, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay esa dualidad que a veces se piensa de si es más sostenible o más social tiene que ser menos rentable o no? O si resuelves un problema muy grande puede ser también muy rentable. Claro, o sea, yo partí con la asunción en Zubi de que tendríamos que conseguir rentabilidades de mercado en los proyectos que haya que creáramos para realmente movilizar a gran escala el talento, el capital, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no hay una renuncia explícita, ¿no? En ese sentido. Y creo que al final, pues los distintos proyectos, en función de su riesgo, pues al final hay una rentabilidad esperada ajustada al riesgo, en ese sentido, ¿no? En cualquier clase de activos. Y es verdad que para mí, mi hipótesis con la que empecé es, vale, este tipo de proyectos pueden ser igualmente competitivos, rentables, etcétera, tienen que ganar en el mercado para sobrevivir, para poder, ¿no?, arrastrar, o sea, que sean grandes proyectos para poder arrastrar y generar gran impacto. Y después también la hipótesis de que, bueno, siendo cofundador de distintos proyectos voy a poder generar más impacto que siendo igual CEO de una, ¿no? Por eso más esa visión de plataforma. Es verdad que con la asunción de que no todo el mundo, no todo en el mundo son startups. O sea, que hay muchos tipos de proyectos y que Zubi intentaría abarcar pues esa diversidad, ¿no? Que es lo que se ha visto con el tiempo también reflejado. Muy bien. Y entonces, una parte es educación, ¿no? Con la Escuela Montessori. Hay una parte de capital, hay diferentes patas dentro del Grupo Zubi y una parte muy importante es todo lo vinculado a la promoción, la construcción y en el entorno de la madera, ¿no? Hacer una construcción más sostenible. ¿De dónde surge eso, no? Porque cuando vienes del mundo de las finanzas, transferencias internacionales, parece que la construcción está lejos de eso. Sí, pues fíjate, yo creo que estas cosas siempre mirando hacia atrás es como fácil explicarlas, ¿no? Zubi tiene 4 unidades de negocio, tal, ¿no? Estamos participados en estas. Porque claro, realmente tienes que vivir las historias a medida que van sucediendo para realmente entenderlas, ¿no? Entonces, claro, el origen es, vale, yo empiezo 2014, empiezo a hacer inversiones como Angel, empiezo también, estoy, bueno, de advisor a algunas startups
me obligo, nace mi primer hijo, con lo cual me obligo a no emprender nada en un año. O sea, me obligo, ¿no? Fue como un gran consejo que me dijeron, oye, por favor, ¿no? O sea, como emprendedor, posiblemente tu tentación es saltar lo más rápido que puedes a lo siguiente, contente, ¿no? Y yo hice caso. Y la verdad es que fue un año fantástico. Y entonces, Zubi, decido, vale, crear empresas. Entonces, bueno, pongo a buscar colegio para mi hijo. Y claro, me recuerda mucho como los colegios que yo visito, pues me recuerdan a cómo yo estudié, ¿no? Y dije, ostras, yo creo que hoy en día, ¿no? Lo que necesita el mundo es una dedicación pues mucho más guiada por los intereses, personalizada, ¿no? Que nuestros hijos ganen ese placer por aprender, la curiosidad y tal, ¿no? Y de ahí lanzamos el primer proyecto, que es Imagine Montessori School, que es esa unidad de educación a día de hoy, que casi tenemos 500 niños en Imagine después de 10 años. Y es una experiencia fantástica, no solo a nivel contenido, ¿no? De educación personalizada, y de ayudar a cada niño también a descubrir ese propósito y ese camino. Este colegio está en Valencia, sino también queríamos que el propio edificio fuera un reflejo de esa identidad, ¿no? Y aunque empezamos con un primer pequeño colegio en Valencia, después creamos un edificio nuevo en Paterna, digamos en la corona metropolitana de Valencia, y la verdad es que pues es un edificio, ¿no? Con cubierta de madera, con cerramientos de madera, o sea, donde al final privamos mucho también la salud de los materiales, la huella de carbono, ¿no? Intentando huir de acero y de hormigón todo lo posible, y queramos que fuera un entorno inspirador, ¿no? O sea, yo creo que al final, bueno, como nosotros como personas y los niños y adultos, ¿no? O sea, yo al final creo que florecemos cuando tenemos confianza, cuando estamos a gusto, ¿no? Es cuando... Y es verdad que en ese proceso, viendo cómo la gente se organiza la vida en función de dónde, pues a veces, ¿no? Pues vives en una parte de la ciudad, tienes el colegio en otra, trabajas en otra, te diviertes en otra, y muchos de los retos de las ciudades se derivan de esto, ¿no? O sea, polución, congestión, etcétera, incluso brechas, ¿no? Y ciertas partes de la ciudad, ¿no? Que son muy homogéneas, con poca diversidad de quien vive. Y entonces, bueno, ahí vi la oportunidad, ¿no? De poder igual crear otro tipo de ciudad o contribuir a reinventar la ciudad, y así es como nació el proyecto de Barrio La Pinada, que fue un suelo en el entorno del colegio que compramos. O sea, aquí el orden fue colegio y después vamos a crear un entorno. O sea, colegio en Valencia, ¿no? Quiero un colegio que refleje más los valores que busca esta escuela. Entonces buscáis un terreno, ¿no? Y en ese terreno ponéis el nuevo colegio, allí aprendes todo el tema de construcción, pero es un terreno que te da para más, ¿no? Sí, digamos que empezamos con un suelo que era un suelo urbano, y después con que tuviera un cierto potencial de crecimiento colindante en un suelo que estaba en desarrollo. Y originalmente la idea era, pues bueno, desarrollaremos el colegio y alguien se encargará de lo demás, ¿no? Pero es verdad que cuanto más profundizaba en el sector inmobiliario y en cómo tradicionalmente se han hecho las cosas, más me he dado cuenta que era algo que teníamos que trabajar de manera diferente, ¿no? O sea, que teníamos que partir con un proceso de co-creación de futuros habitantes, donde realmente engranáramos mucho el consumo energético de agua, biodiversidad, ¿no? Materiales constructivos, etcétera, etcétera. Y ese proceso lo iniciamos, sigue, o sea, es un barrio todavía en diseño, en tramitación. Es verdad que era un suelo en desarrollo, con lo cual pues los horizontes, especialmente en España, pues son muy, muy alargados, ¿no? Pero de ahí... bueno, sí que es verdad que eso ha derivado de Zubi Cities, que es como esa segunda unidad dentro de Zubi, de, bueno, cómo contribuir a algunos de los retos de las ciudades, ¿no? O sea, no lo llamamos tanto inmobiliario porque nos gusta pensar más en los retos de las ciudades, ¿no? Porque cuando hablas de inmobiliario e inmueble, hablas mucho del plano físico, ¿no? De la vivienda, ¿no? Y para mí hay más un plano humano, que es el vivir. Y nos gustaba pensar en que, bueno, con Barrio La Pinada, otros proyectos, nuestro objetivo no era tanto vender vivienda, ¿no? Sino más bien vender vivir. Y esto al final, bueno, cuando a veces cambias la pregunta, puestas a las que te llevas son muy distintas. Y describimos pues todas unas, ¿no? Necesidades habitacionales que no estaban solucionadas. Y ahí, en ese proceso, es cuando empezamos a ver, claro, cosas que no estaban solucionadas, ¿no? Desde cuando construimos el colegio, ¿qué pasa con los residuos? O sea, hemos hecho un colegio espectacular y los residuos van a terminar en el vertedero. Ostras, pues vamos, y entonces creamos esta empresa no circular de gestión de residuos. Y pensamos, ostras, que esto de construir
vivienda en Barrio La Pinada, o sea, en mi mente no había otra opción que utilizar madera y madera estructural, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando decimos, bueno, pues que claro, no, este sector no está tan desarrollado, o sea, no es que de repente puedes contratar a alguien para que te haga esto, ¿no? Y es en esos momentos, ¿no? Que me cruzo ahí con Pablo y empezamos a dar vueltas de, oye, y esta oportunidad, ¿no? De potencialmente crear una empresa, ¿no? Como de nueva generación, ¿no? Actualizada, digitalizada, realmente que puedas usar todas tus herramientas y que moldees esa capacidad estructural de la madera y con ello reducir la huella de carbono y mejorar ¿no? la salud de los edificios. ¿Tú cómo lo viviste, Pablo? Porque en las presentaciones que hacemos muchas veces dices frases inspiradoras que te llegaron de Iker, ¿no? Y esa misión fundacional, ese inicio. ¿Tú cómo lo viviste, esa primera exploración? Lo primero que iba a decir es que ahora parece fácil hablar de sostenibilidad, de movilidad Claro. sostenible, de todo eso parece fácil, pero esto estamos hablando que son, no sé, empieza 9 años atrás, así que 2000, el proyecto de Barrio La Pinada. Entonces, 2016, sí. hablar de estos temas hace 9, 10 años es realmente movilizador e inspirador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa cuestión movilizadora es la que a mí me interesa participar, ¿no? Y es cuando empiezo a ver eventos de Subi y a tratar de relacionarme y a perseguir a Iker diciéndole, yo quiero estar ahí. Era mi propuesta siempre era, yo quiero estar ahí. Entonces, cuando aparece, bueno, Iker tiene buena memoria, sorpresivamente 2 años después, cuando me convoca, dice una frase que yo le dije en una primera charla, que eso para mí fue muy movilizador. Y evidentemente para mí era una gran oportunidad de poder reunir todo lo que yo quería, ¿no? Como persona, como profesional, y que era mi aporte a la sociedad, ¿no? Y eso es lo que, bueno, yo en algunas presentaciones hablo del Ikigai, ¿no? De esta cuestión donde puedes juntar todo en un solo cometido. Y a partir de ahí es que todo esto lo vivo con tanta pasión, ¿no? Es poder decir, y empieza a esa pasión empieza a ser más generalizada, empieza a pasar de la construcción y los espacios a los bosques y empieza a ser cada vez más transversal. Y con lo cual es muy apasionante porque hay muchísimo que aprender. Yo creo que es interesante porque, claro, al final partes desde, oye, ¿cuál es el propósito que quieres cambiar, ¿no? Y después te centras, ¿no? Porque al final yo creo que la empresa es, ¿y qué hago, no? O sea, ¿no? Me acuerdo de esas conversaciones desde el bosque hasta el edificio, ¿no? Y cómo piensas en toda esa cadena de valor. Al final tienes que centrarte con algo, ¿no? Y a veces el orden también importa, ¿no? Y claro, si piensas en el consumo de madera estructural para construir edificios, pues arrastra el resto de la cadena de valor, ¿no? Ahora yo además tengo que agradecer a Pablo porque yo el tema del Ikigai lo uso mucho con los hijos también, cuando hablamos del trabajo y tal, bueno, cómo puedes dar sentido al trabajo y esa intersección, ¿no? Y que cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no? Y bueno, y como yo creo como todo, ¿no? Yo creo que empiezas con orígenes humildes, pero con una gran ambición, ¿no? Y un sueño, que es a veces lo que contagia a otros compañeros de viaje, ¿no? Como tú, Octavi, ¿no? También Sí. que sumaste y el resto del equipo. Y la verdad es que ese es uno de los proyectos, ¿no? Que te sientes que has plantado una semilla en una fase muy inicial y después ha florecido, ¿no? Y se ha convertido en un arbusto y en un árbol que igual no te hubieras imaginado y que, más allá evidentemente de ayudar a los proyectos de Zubicities, que estamos muy orgullosos, pues está teniendo un impacto mucho más allá, ¿no? En proyectos de otras empresas. Sí, a mí una de las cosas que me encantan de un proyecto con impacto es que alinea dos cosas, ¿no? En general, hay proyectos que la ambición se vincula mucho al ego o al hacerlo crecer porque sí o la riqueza, ¿no? En cambio, cuando tienes un proyecto de impacto positivo, cuanto más grande lo hagas, más impacto positivo generas. Con lo cual se alinea esa voluntad inherente en hacer crecer algo con querer crear un impacto positivo, ¿no? Y creo que eso alinea a nivel personal ese espíritu de esfuerzo para lograrlo, pero también alinea a todo el equipo, ¿no? Todo el equipo cree en eso. Y yo creo que, fíjate, esto como apuntarse al principio de renunciar, ¿no? O sea, los modelos de impacto, las empresas de impacto que realmente florecen son las que tienen alineado de cuanto más grande sea como empresa,
más impacto generaré, ¿no? O sea, cuanto más edificios tradicionales pueda canibalizar y terminar con una solución, ¿no? Con una menor huella de carbono, pues, ¿no? Y más saludables, etcétera, más impacto voy a generar, ¿no? Y yo creo que esa es la virtud, ¿no? Cuando hay una correlación entre uno y otro. Totalmente. Ahora, hemos pasado un poco rápido, pero lo has dicho como muy claro, ¿no? Que desde el principio viste que sí o sí tenía que pasar por la madera, ¿no? Cuando hace siglos era lo evidente, pero después desapareció del pensar general, ¿no? O sea, se daba por supuesto de que el hormigón armado es cómo se hacen los edificios. ¿Cuál fue ese detonante? ¿Fue esos elementos de madera de la escuela Montessori o cuál fue el detonante que te hizo primero verlo un poquito y luego convencerte de que había que construir así, ¿no? Yo tuve la suerte en Barrio La Pinada de crear un equipo también que a mí me iluminó mucho, me creó, liderado por Bruno Sauer, que realmente es con quien hemos estado trabajando todo el master plan, el diseño, ¿no? Y a mí también me abrió toda la mente de posibilidades, ¿no? Y en este caso, el hecho de que la solución tradicional histórica no tiene por qué, o sea, si la empiezas a deconstruir, vale, y esto no solo a nivel impacto o huella carbón y tal, sino y a nivel económico, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Pues al final dices, ostras, pues hay otras soluciones, ¿no? O sea, hay otras soluciones. Y yo creo que lo mismo que las ciudades se han diseñado en cuanto a eficiencia, ¿no? Sobre todo en cuanto al vehículo rodado, con grandes avenidas y tal, y posiblemente el futuro debería ser mucho más humanas, pues lo mismo la edificación, igual por un momento histórico, ¿no? De prefabricados y de ese desarrollo industrial, pues empezó a construir de esa manera, ¿no? Pero al final la madera pues también te da las posibilidades de moldearla en función como necesites, ¿no? Y además en España vamos por detrás, ¿no? Es decir, en Europa hay muchos países en construcción plurifamiliar en altura, no en unifamiliar que sería aún más alto, pero en plurifamiliar en altura, 20-40%, depende del país, de los edificios son con estructura de madera. En cambio, en España es ínfimo, ¿no? Entonces hay ese recorrido y entonces es cuando, ¿no? Barrio de la Pinada, Zubicities y se crea Gudea, ¿no? Y tú decides hacer una primera inversión importante, liderar la primera ronda de Gudea. En ese momento, ¿cómo veías Gudea? ¿Cuál era lo que creías que podía conseguir? O sea, posiblemente yo, un poco el gorro que me pongo es asumir el riesgo, ¿no? Yo hablo de error catalítico, ¿no? O sea, es asumir el riesgo, asumir la inversión inicial cuando las cosas no tienen ni cara ni ojos, ¿no? Y casi ni la puedes contar, pero a menos que hagas un equipo y empieces a rodar, es imposible que tengan un porvenir, ¿no? Pensando en Zubilabs, ¿no? Que es igual esa tercera pata de Zubi, que es el Venture Builder, que es donde creamos los proyectos desde cero, pues al final el papel es coger, ¿no? O sea, desde una perspectiva sistémica de los retos sociales y ambientales, entender cuáles son esas palancas de resolución y de ataque, desarrollar, ¿no? Ideas y oportunidades y crear los mejores equipos en torno a ello. Y yo estaba convencido de que Gudea tiene ese papel, no solo en Barrio de la Pinada, en los proyectos que hiciera Zubicity, sino tendría que tener un papel, ¿no? En esta transformación de la edificación, y además un papel donde se demostrara que este Green Premium, ¿no? O sea, cuánto me cuesta más la opción verde, fuera convergiendo con el tiempo, ¿no? Y a un punto fuera similar, ¿no? Una opción y otra, también al calor evidentemente de las regulaciones, de las exigencias de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como buena noticia, podemos decir que utilizando todas las herramientas que utilizamos y en algunos proyectos ya estamos en paridad con la construcción tradicional. Entonces, sí que eso lo hemos detectado, que ahí íbamos a tener una primera barrera, que era el coste, porque es el desafío del promotor, y desde el momento cero trabajamos en ello, ¿no? O sea, entendimos que podíamos proponer las soluciones ambientalmente más correctas, pero si no competíamos en mercado, no íbamos a poder jugar. Entonces, todas las herramientas se volcaron en eficiencia. Claro, eso tiene, y además fantástico, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, pues igual un segmento reducido está dispuesto a pagar un Green Premium, ¿no? Porque igual, oye, pues igual no es que esté pagando más, es que espera también crear más valor, ¿no? Oye, pues igual esa propuesta de valor ese edificio después pues tiene un premium también en el precio de venta por el segmento al que se dedique,
oye, porque a nivel ciclo de vida, oye, por reduces el consumo energético y realmente en la foto, ¿no?, de análisis de ciclo de vida realmente sí que compensa, porque no vendes circularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, que ya cuando llegas a un plano de que estoy en paridad, yo creo que es cuando realmente te estás metiendo en un mainstream, ¿no? Y probablemente puedes tener un poder transformador. Y en A este mí algo punto la que normativa, me motivó perdón, realmente mucho era primero la parte de impacto, ¿no? Yo a otra escala, pero también vendí un proyecto, entonces cuando pensé en iniciar otro proyecto, una parte que me apetecía era que fuera un proyecto de impacto, entonces esa parte ya fue el check, ¿no? Porque además en la construcción existente el problema está en la eficiencia energética, ¿no? Operacional, ¿no? Pero en la edificación nueva, donde el código técnico ya ha mejorado mucho esa parte, el 80% del carbono que se emite en toda la vida del edificio se hace en la construcción, con lo cual ahí es donde tenía el sentido impactar, ¿no? Pero después, más allá de eso, se juntaban más cosas, ¿no? Por un lado, es un sector que tiene unos problemas graves de mano de obra, con lo cual ir hacia un modelo industrializado tiene todo el sentido. En un modelo industrializado la madera encaja muy bien. Es un sector poco digitalizado, con lo cual necesitas controlar un poquito el diseño, ¿no? Entonces, era un sector que tenía que cambiar, sí o sí, porque había perdido mucha productividad comparado con otros sectores a lo largo de los años y parecía que era el momento, ¿no? Y ese enfoque con madera digitalizado, industrializado, cogía todo el sentido, ¿no? y complementado eso como empresa de triple impacto, eh, el, eh, la generación de riqueza en el origen de la materia prima, ¿no? Relación zonas rurales, España vaciada con bosques, que está el mapa de España vaciada y bosques está superpuesto. Entonces, en nuestro modelo de fabricación descentralizada, poder generar riqueza en el origen también es uno de los valores que nos gusta pensar. Por eso siempre estamos con la mirada puesta en el bosque, ¿no? Que es el origen de todo. Y el efecto atractor que tiene la construcción sobre el bosque, un sector, todavía no me animo a llamarlo industria, como la construcción. Tirar de materia prima del bosque genera desde riqueza en el origen, cuidado de los bosques, cuidado de la materia prima, generación de trabajo, no emigración de las zonas despobladas a las zonas, porque mucha Incendios, gente ¿no? quiere También vivir con en el gestión lugar. forestal. Exacto, O sea, un modelo de negocio para una gestión forestal y la prevención de incendios que hemos sufrido este verano. eso es. Ujú. Yo alguna vez he escuchado, Pablo, hablas de cultivar árboles, ¿no? O sea, el cambio de tratar casi como la agricultura, el hecho de cultivar árboles, ¿no? O sea, de crecer árboles ¿no?, que tienen las características óptimas para después usar como madera estructural, ¿no? O sea, realmente no, el algo pasivo que pensamos que es la gestión forestal a algo activo, que implica, como dices tú, también bueno, pues una economía, un empleo en zonas. Y yo creo que bueno, yo Y soy un hay enamorado, ¿no?, de los bosques, de los pueblos y del mundo rural. mm, hay un salto también esto lo dice mucho Pablo Sáiz, ¿no? Es de materiales que se extraen a materiales que se cultivan. O sea, hay un cambio muy importante de cómo gestionar las materias primas. Nadie habla del tema de la arena, pero existe un problema mundial con el uso de la arena. Y esto es una materia prima esencial, es el segundo material después del agua que se usa en el mundo. Mm. Entonces, estamos de un material que se extrae, que genera pobreza y genera desigualdad y genera problemas ambientales, a un material que bien gestionado, pues estamos hablando de madera certificada y no estamos hablando de bosques nativos, genera riqueza, genera equilibrio, bueno, todo lo que puede surgir alrededor del bosque. Yo cuando escuché la primera vez esto, no, es que claro, los árboles, piensas, no, no, la primera reacción es parece que estás cortando árboles, no, es que el árbol lo estás precisamente gestionando eh, y cultivando y plantando propósito, etcétera, y dices, ostras, qué belleza el que mientras crezcan puedan absorber CO2 y después cómo secuestras este CO2 en edificios, ¿no? Con el gran reto del cambio climático que vivimos. O sea, que a veces las soluciones, ¿no?, como sencillas y naturales, ¿no? Yo creo que, bueno, como sociedad a veces hemos tendido a tecnificarnos mucho, ¿no? Y a que primero la ingeniería, eh, y yo creo que es un medio, ¿no? Es un medio para un fin. Mm. Cut Y tree, save forest, ¿no? Dicen que mi cat esa frase es muy sí, revulsiva, pero
Sí, yo creo que desde pequeños, ¿no? O la sociedad en general es muy de blancos y negros y muchas veces la belleza está en los grises, ¿no? Desde pequeño nos ponen casi el chip de cortar árboles es malo, ¿no? Y entonces no. Después aprendes que lo malo es deforestar, pero que una gestión activa y positiva del bosque es muy positivo para la zona rural, para el bosque en sí mismo y para la sociedad, ¿no? Y esos matices son los que yo encuentro bonitos. Mm. Y después creo que hay como todas unas derivadas alrededor, ¿no? Del ambiente. El otro día hablaba con una startup que ha identificado que en un cierto tipo de bosques pues hay unos arbustos que tienen unas características médicas muy especiales, ¿no? O sea, al final hay todo ecosistema, ¿no? Ese ecosistema natural alrededor de un bosque, que tienes todos esos byproducts, etcétera. Aquí nos queda muchísimo por descubrir todavía, ¿no? Sí, en temas setas también dentro de los bosques es súper interesante. Hay un montón de cosas. Pasando un poquito el gorro inversor, ¿cómo ves el futuro, el potencial del sector construcción en madera en general, ¿no? Al final sabemos que el sector construcción es de los más grandes en cualquier país. En España solo construcción residencial estamos hablando de unos 10.000 millones de euros, pero Banco de España ya está diciendo que deberíamos hacer entre el doble y el triple de vivienda de la que estamos haciendo, con lo cual debería ser mucho más, pero no podemos porque en la vivienda que estamos haciendo ahora ya tenemos problemas de mano de obra, con lo cual ni pensar en doblar o triplicar con el modelo actual. Entonces, ¿dónde ves el potencial de que puede llegar un proyecto como Budea? Sí, yo creo que es curioso porque el reto de la vivienda ha ido ganando notoriedad, pero era algo como muy presente, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que es un reto complicado de resolver, ¿no? Sistémicamente y que no puede resolver solo un agente, ¿no? Entonces, o sea, bueno, y lo que estamos viviendo en Valencia, ¿no? De incremento de viviendas. Entonces, por un lado hay un déficit. Es verdad que al final los que impulsan viviendas en venta, en alquiler, etcétera, etcétera, pues bueno, pues tienes desde ¿no? los agentes privados o agentes institucionales que tienen también una agenda que están muy influenciados en función de las exigencias del capital, ¿no? Y de la importancia, ¿no? Em, entonces, eh, yo creo que un ingrediente fundamental es la asequibilidad, o sea, todo lo que Ujú. contribuye a la asequibilidad, ¿no? También creo que hay un papel clave de colaboración público-privada para desbloquear esto, sobre todo desde el lado de la oferta. Y que, claro, en ese proceso, ¿no? Y a mí la primera vez que escuché de, no, pero se necesita construir mucha vivienda, digo, a ver, esto, ¿pero cómo puede ser? Pero si España está, ¿no? Si hay cada vez la natalidad y tal. Y claro, que no te das ¿De cuenta dónde? al familiar, ¿no? De la inmigración, o sea, de todo un conjunto de Claro. variables que dices, no, es que realmente se necesitan nuevos hogares, ¿no? Y es curioso. ¿No? De la oportunidad de regeneración, aparte también de, lógicamente, ¿no? Yo creo que conviven, ¿no? La nueva edificación con la regeneración. Y claro, a veces, bueno, y claro, cuando creas un edificio, pues evidentemente estás generando una huella de carbono, ¿no? El tema es, claro, cómo lo puedes hacer con la menor huella de carbono posible, ¿no? Entonces, este es el punto donde convive, ¿no? El reto social con el reto ambiental, ¿no? O Sí. sea, el vivir genera una huella de carbono, ¿no? O sea, nosotros, pues nuestras 10 toneladas al año de CO2, ¿no? Y evidentemente es un reto, pero claro, al final quieres vivir bien tú y tus seres queridos, ¿no? Y cómo convive todo eso, ¿no? Y para mí es una de las ecuaciones ahí que desbloquea es la madera industrializada y el papel que Budea puede jugar, ¿no? Y yo creo que además Budea pues está en ese, como dirían, tipping point, ¿no? Donde, oye, pues inicialmente empezó con proyectos más de Cities, de gente cercana y ha ido ampliando, ¿no? Con proyectos con características muy distintas, ha demostrado, ¿no? Como comentaba Pablo también, la paridad en ciertas circunstancias y yo creo que a partir de ahí, ¿no? Siendo una montaña rusa, que es el de emprender, pues bueno, pues con un fantástico porvenir, ¿no? Creo yo. Sí, ahí en relación a eso ¿no? De los promotores ha habido un cambio radical, ¿no? Al principio eran los believers, ¿no? Los que se creen mucho en la sostenibilidad y o lo hacen sostenible o se dedican a otra cosa, ¿no? Como aquel que dice. Y entonces ahí eran unos pocos promotores los que apostaban por eso. Después comenzaron a entrar los grandes promotores que vieron toda la normativa que viene, donde a partir de 2030 se va a limitar el carbono que se puede emitir en la fase de construcción. Entonces, claro, para un promotor estamos a una promoción de distancia de 2030, ¿no? O sea, 5 años para un promotor es nada, es una promoción, una y media como mucho. Entonces, los grandes promotores dicen, ostras, cuando voy a tener límites no quiero ponerme las pilas en ese momento, voy a empezar ya a experimentar, ¿no? Y entonces ya es cuando ves una EDAS, por ejemplo, que empieza a hacer algún edificio y tal. Y el punto de inflexión
ha sido cuando hemos conseguido, después de mucha investigación y desarrollo, desarrollar un sistema que puede competir en precios con la construcción tradicional y además con plazos de construcción más bajos y con mayor certidumbre, porque es un proceso no totalmente, ni mucho menos, pero es más industrializado que el tradicional, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que hemos visto es que una avalancha o una gran mayoría de promotores que antes ni se lo planteaban, ahora dicen, ostras, pues si el coste es el mismo y tardas menos y tal, me interesa, ¿no? En promotores en general y muy especialmente en promotores que piensan en Build to Rent, en modelos flex y tal, ¿no? Porque en un modelo flex o Build to Rent ya no es solo que tienes menos gastos indirectos y construyes en menos tiempo, es que a lo mejor incluso tienes más ingresos porque pones el edificio en carga antes, ¿no? Entonces, toda esta parte, ¿cómo la ves, esta evolución? Bueno, yo creo que al final, por unos motivos otros, ¿no? O sea, que lleguemos a una solución como UDA, pues genial, ¿no? O sea, genial. A veces, o sea, yo creo que al final, a veces, ¿no? La gente que nos movemos en el mundo de impacto, queremos que la gente, ¿no? Tenga una intencionalidad, ¿no? Ya, Pero te das tiempo con perspectiva que, bueno, es la intención complicado. está bien, pero al final, si llegas a generar, usas soluciones por motivaciones A, B y C y generas ese resultado, pues bien también, ¿no? O sea, si al final tu cliente te compra porque reduce el plazo de construcción y con eso, ¿no? Sus números van a ser mejores, pero termina usando madera, pues fantástico. No falta que sea un believer de la madera. Claro, yo creo que ese es el, ¿no? Eh, es cuando puedes abordar un mercado más amplio, ¿no? En ese sentido. Sí, porque Y han no, habido no muchos solo, proyectos, ¿no? En cualquier sector, en ropa, en todos, que han dicho, no, pongamos la responsabilidad en el consumidor que pague más porque sea sostenible. Y desgraciadamente muchas veces esos proyectos no han tirado, ¿no? Entonces, Es un nicho más reducido, ¿no? claro. O cuando crees solo en la parte normativa. Entonces, todo tiene que empujar, pero que los unit economics a la mayoría de los agentes les salga mejor de forma sostenible y con impacto es el No. santo grial, ¿no? Es lo que Te das realmente cuenta funciona. que las cosas escalan y van rápido cuando les toca en la variable que les importa a quien tiene que tomar la decisión, ¿no? Ah, Y las sí, por motivaciones eso son es distintas. la forma de abordar los problemas no es por una sola vía. O sea, también es el tema de la sostenibilidad, la eficiencia, la solución a la falta de mano de obra, pero todo esto lleva un proceso también de una manera de contratar diferente, de una propuesta de contratación diferente, más colaborativa, más interrelacionada en ese camino promotor, arquitecto, constructor, ¿no? En todo ese desarrollo, que es lo que tratamos de proponer también, ¿no? Esa plataforma de producto que da un poco los modelos prediseñados, que solamente falta el emplatado, que le decimos, ¿no? Nosotros cocinamos, es como una dark kitchen, ¿no? Cocinamos en una cocina industrial y le dejamos al chef que termine de emplatar, haga las salsas y lo ponga en el lugar, ¿no? Un símil más común que se puede entender. Pero eso implica también nuevos modos de contratación, implica también unas condiciones legales que estamos proponiendo, y todo esto va enlazado. Y cada promotor lo toma desde el zapato que le duele, ¿no? Algunos tienen problemas de velocidad, otros tienen problemas de mano de obra, otros tienen problemas de huella de carbono, ¿no? Hay grandes promotores que se han comprometido a reducir la huella de carbono, sin saber cómo se va a hacer, ¿no? Evidentemente, ahí hay que atacarlo, es un problema que hay que atacarlo muy temprano para que sea un proceso eficiente. entonces, ¿cuáles son los siguientes retos, ¿no? Porque hemos visto que una parte importante tuya es esa visión a futuro, ¿no? Viste la parte de sostenibilidad cuando, como decía Medina, nos hablaba tanto. También proponías proyectos más basados en el Build to Rent, en la parte más social, de que haya interacción entre los vecinos y una manera distinta cuando aquí todo era Build to Sell. Y ahora estas dos cosas son muy evidentes, ¿no? Muy del día a día. No sé si quieres compartirnos ahora qué es lo que ves a 5 años vista más, ¿no? Fíjate, yo siempre he pensado que bueno, primero las ciudades, los edificios y tal deberían ser sobre todo humanos, ¿no? O sea, yo creo que en el plano de innovación social hay mucho, ¿no? Hay mucho, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que, bueno, uno de los factores de longevidad es esa pertenencia a una comunidad, ¿no? La sensación de una comunidad, ¿no? Y cuando pensaba, por ejemplo, en proyectos como Barrio La Pinal, pensaba, bueno, pues sí, pues habrá salud.
ejemplo, pues teníamos lagunas inundables, ¿no? Precisamente, bueno, pues lo que vimos hace un año o estos días en Valencia con las lluvias, ¿no? Soluciones, ¿no? De resiliencia en ese sentido, por ejemplo, ¿no? De agua. Viviendas intergeneracionales también, ¿no? Que había Sí, propuestas. sí. Sí, por eso digo que en el plano técnico es como, bueno, cómo va evolucionando, qué es lo que tiene sentido, ¿no? También cuando piensas en objetivos, o sea, el hacer algo medioambientalmente sostenible a cualquier precio es fácil, ¿no? Lo complicado es cuando lo tienes que converger con el lado social, asequibilidad de vivienda, con el lado económico, ¿no? Pero al final tienes una serie de, ¿no? de socios, de financiadores, etcétera, ¿no? Que le gusta que le repaguen los préstamos, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienes que converger todo. Es verdad que por el camino, ¿no? Como yo creo un aprendizaje ahí, claro, es un sector muy expuesto a los intereses del capital institucional, ¿no? Comentabas lo del Build to Rent, ¿no? Que tuvo su despertar, después su apagar, ¿no? O sea, ahí requiere ese puntito de innovación de cuando piensas también, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Pues el proyecto de Pinea, ¿no? De Zubisistics, pues tiene un ángulo muy distinto, ¿no? Donde ponemos vivienda en alquiler, pero no necesariamente de la mano de capital institucional. Y al final ¿no? Que es favorecer entre vivienda asequible, vivienda de baja huella de carbono, ¿no? Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Y yo creo que sin perder la perspectiva de que, bueno, esto es un sistema, ¿no? O sea, lo mismo que la madera, toda la cadena es un sistema, ¿no? El reto de las ciudades es un sistema y que requiere distintos ángulos de ataque, ¿no? Y la verdad es que como muy interesado con esos primeros proyectos de Zubicities que estamos empezando a terminar, y ya van a entrar en operación, pues realmente ver, ¿no? O sea, no solo es como cuando construyes un edificio, ¿no? De baja huella de carbono, después digo, bueno, pues realmente, o sea, ¿cuánto consumo energético tengo realmente, ¿no? Y eso, la fase de operación, yo creo que te da también mucha información y te ayuda a entender si realmente has cumplido la propia promesa que te hiciste a ti mismo, ¿no? Ahí has juntado justamente lo que mencioné antes, dos modelos de colaboración con el edificio Pinea, ¿no? Ahí es donde, bueno, Budia hizo nuestro primer Design and Build, estamos en la parte de diseño, fue un diseño colaborativo, el desarrollo lo hemos hecho con el director técnico de Zubicities, con la Paz, y donde ha formado parte activa, estudio de arquitectura y la parte de iteración permanente entre precio, estructura, todo esto se ha hecho como una colaboración con UDEA, ¿no? Hemos puesto los técnicos para poder diseñar la estructura, ir iterando permanentemente de acuerdo a las necesidades del promotor, más las necesidades técnicas y todo convergido en ese proyecto. Y después el primero que va a estar, bueno, Madreselva, que va a estar antes también en funcionamiento, bueno, pues yo creo que es un árbol, esto es iba a decir un árbol, yo ya pienso en árboles, es un edificio, ¿no? Construido en madera, mucho más pequeño, pero yo creo bastante icónico, ¿no? O sea, Sí. es muy característico, ¿no? Con una fachada peculiar, bueno, también para validar asunciones, ¿no? En cuanto a funcionamiento de comunidad, ¿no? La ejecución con madera. Y yo creo que estas cosas siempre son como capitalizas, ¿no? Aprendizajes de un proyecto en el siguiente, ¿no? Y es importante esa parte de aprendizaje, ¿no? Antes hablabas del barrio de la Pinada. Si el barrio de la Pinada estuviera ya aquí este año, tendríamos un problema sobre la mesa, ¿no? Porque yo creo que ni Zubicities ni nosotros estamos preparados para hacer miles de viviendas en nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese primer edificio, ¿no? Que hemos hecho de Madreselva, que estamos haciendo, más pequeñito, como dices, experimentando muchas cosas, está muy bien. Esa evolución, incluso en nuestro modelo que apuntaba Pablo, ¿no? O sea, al principio nacimos como constructora. Vamos a construir. Entonces, y sobre eso vamos a mejorar la parte de digitalización, lean, madera y tal. Pero eso tenía las patas cortas, vimos, ¿no? Entonces, después ya hicimos un contrato colaborativo en la fase de construcción en la que había un reparto de beneficios y pérdidas con el promotor para ir mejorando. Después, un siguiente paso en el que es un colaborativo en el que ayudamos en la fase de diseño y una siguiente pata, ¿no? En el de Pinea, que estamos ahora con vosotros, en el que ya hemos hecho el diseño y después viene la construcción, ¿no? Entonces, al final, mientras vas evolucionando, vas aprendiendo. Es imposible que desde el principio lo hagas todo bien cuando estás haciendo cosas tan nuevas. Entonces vas aprendiendo para que cuando venga el barrio de la Pinada, yo creo que tanto Zubicities como nosotros estemos preparados para abordar un proyecto de esas magnitudes, ¿no? Que es hacer un barrio entero. Es realmente algo que explota bastante la cabeza y inspira para trabajar para ello, ¿no? Sí, yo creo que es como
avanzar, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Cuando hay momentos que se acelera, Guillermo, que es el CEO de Cubicity, te digo, oye, aquí hay toda una serie de cosas que todavía no hemos resuelto, ¿eh? Ya. Que seamos conscientes que, claro, que en ciertos momentos que tienes que tomar la decisión, ya tienen que ser decisiones educadas e informadas con un trabajo previo, ¿no? O sea que A si mí hay es una lo... frase, y hay una frase que me gusta mucho, que es que tendemos a sobrevalorar lo que podemos hacer en un año y a infravalorar lo que podemos hacer en 10, ¿no? O sea, en un año decimos, voy a conseguir pero después el día a día es duro, tienes cosas, tienes que conseguir cosas y tal, pero luego en 10 años pensamos muchas veces que es un poquito más que un año, ¿no? Pero en verdad, con el efecto este multiplicador que acabas teniendo, es increíble dónde puedes llegar, ¿no? Y yo creo que ese es el camino en el que estamos. Todo confluye, ¿no? Donde empieza a ser el propósito, que es el motor de las cosas, que es lo que te lleva a pensar en 10 años. Porque en este vaivén de emprender bueno, o no de emprender, lo de construir es muy difícil, muy difícil. Muy grato, pero muy difícil. ¿Sabes? Yo creo que, claro, cuando piensas en un año es que puedes hacer tú. Cuando piensas en 10, lo que te das cuenta es que el tú hacer moviliza a otros agentes alrededor que tú necesitas para desbloquear tu camino, ¿no? O sea, este es el punto de... Hay ciertas cosas que puedes hasta llegar a un cierto punto si lo haces tú solo. Pero cuando estás hablando de sistemas, ¿no? Donde tú dependes de la financiación de soluciones industrializadas, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? De regulaciones que tienen en cuenta la huella de carbono en la edificación. O sea, toda una serie de cosas que no están en tus competencias, ¿no? Pero que las necesitas como elementos de tu Lego, ¿no? Por decir algo, para que florezca y se acelere tu modelo de negocio, ¿no? Y tu solución. Y esa es la parte de que no has dado cuenta que, claro, al final tú cuando te mueves también estás moviendo, ¿no? Estás teniendo una influencia en tu entorno, ¿no? También. Sí, en general en esta situación, el viento de cola, ¿no? La regulación que empieza en el 2016 hasta llegar empieza ya, o sea, ya se empieza a medir la huella de carbono, el potencial de calentamiento global en realidad en los edificios a partir del 2016, en edificios de más de 2.000 metros. 2.000 metros 26. son edificios que son edificios pequeños. Empieza a haber cada vez más componentes industrializados, o sea, el tejido industrial empieza a proponer diferentes soluciones más evolucionadas, más maduras, que se pueden integrar en esa plataforma de componentes que estamos creando. De los baños, ¿no? Que al principio era una locura. Exactamente, una quimera. Bueno, siempre me acuerdo de que las primeras charlas que tuvimos, tú hablabas de los pasaportes de carbono, ¿no? Que era como que algo que iba a venir, bueno, ya está aquí. O sea, la DAP es un pasaporte de carbono que indica qué impacto tiene ese material, ¿no? Y en ese momento, cuando lo hablábamos, era ciencia ficción. Y el reconstruir los edificios, ¿no? Y esos... Son todas cosas que van llegando, ¿no? Y es ese viento de cola que te dice, bueno, vamos por buen camino. El tema de crear estos tejidos que se están creando ya desde el bosque hasta la construcción, ¿no? Las iniciativas que se van creando de asociaciones, de impacto de la madera, cómo crear un tejido sano de la construcción de madera y velar por hacer bien las cosas, quiénes son los actores que van a entrar, tratar de tutelarlos o ayudarles para que entren bien. Creo que todo ese ecosistema está ayudando mucho a desarrollar y está la oportunidad. Estamos hablando que en este momento la construcción en madera es, en general, la industrializada es mínima, pero doblarlo es muy fácil porque pasar de un 1% a un 3% es una oportunidad enorme, ¿no? Y los actores en este momento son muy pocos. Por eso en este punto, y si vamos al tema de la inversión, es un buen momento para aprovechar todo ese viento de cola, ¿no? Es decir, vale, tenemos la posibilidad de una industria que va a duplicar o triplicar en poco tiempo su capacidad de construcción, con diferentes actores que se van metiendo, por ejemplo, más fábricas de madera industrial, más componentes industrializados, más arquitectos que admiten las reglas del juego nuevas y más promotores que quieren contratar de manera diferente, ¿no? Entonces, todo esto es un muy buen caldo de cultivo como para lanzar el proyecto. Muy bien, pues para ir acabando, normalmente pido unas reflexiones finales o un mensaje que se quiera lanzar. Iker, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente de este podcast? Bueno, esto ChatGPT lo hace mucho mejor, ¿no? El resumen en 3 puntos. Pero yo
sí que reforzaría un par de mensajes, ¿no? Primero el Ikigai, ¿no? Que me encanta decir, oye, o sea, yo creo que renunciar a estar en trabajos ¿no? donde no tiene mucho sentido lo que hacemos, no nos da sentido a nuestra vida y tal. Yo creo que esto, a empresas pues, como Udea u otras, ¿no? Que tienen un propósito muy fuerte, ¿no? Que permiten el alinear eso, pues creo que es fundamental, ¿no? Primero. Segundo, yo creo que ser parte de esta transformación, pues, jolín, y vivirla en primera persona, yo creo que es un honor, ¿no? Es un placer, o sea, para mí, haber vivido, ¿no? Desde esa primera conversación con Pablo de Udea y lo que ha sido, ¿no? Incluso cuando pensamos, ¿no? En el nombre para la empresa, etcétera, me acuerdo de esas idas y venidas, y en lo que se ha convertido, ¿no? O sea, muy, muy orgulloso, ¿no? Y como ¿no? Yo me siento, ¿no? Como parte de esta aventura. Y también esperanzado porque creo que puede ser un facilitador, un enabler de la transformación que es necesaria, ¿no? Transformación que es necesaria hacia una, ¿no? Economía pues descarbonizada, naturalizada, ¿no? Donde a veces la naturaleza nos aporta algunas soluciones, ¿no? Asequible, que creo que es importante, y bueno, y que con nuestro trabajo pues nos sintamos orgullosos y también estemos contribuyendo a un futuro mejor, ¿no? Entre todos. Muy bien. Medina. Más o menos lo mismo, porque es como una vocación personal se transforma en una actividad profesional y una actividad empresarial, con los buenos compañeros de viaje, ¿no? Siempre me queda la frase de bueno, lo que dijiste antes, ¿no? Y que eres un gran inspirador para mí en todo sentido, de lo personal a lo profesional, y siempre que, me acuerdo una vez que salí de la presentación de Imagine Montessori, y le digo, Iker, ¿hasta dónde vas a llegar? Y me dijo, hasta donde el equipo me lleve. Y me encantó la frase esa, y la importancia del equipo y nuestros compañeros de viaje, ¿no? Oclavi, empezando por nuestro socio Pablo y todos los compañeros que se unen y que con mucha pasión defienden la causa, ¿no? Hay una alineación muy placentera entre primero los socios fundadores, pero a la vez en todo el equipo, que se derrama desde hasta el último, ¿no? Y creo que eso es, o sea, el impulso del equipo es lo que te lleva a ejecutar las cosas, porque lo de siempre, ¿no? Lo dije antes, construir no es fácil y tiene muchísimas desazones y situaciones que te pueden tirar para atrás. Pero teniendo en cuenta lo que estamos construyendo, lo que estamos ejecutando, realmente es tan movilizador que nos permite pasar esos baches, ¿no? Y tanto creo que para mí como para todo el equipo. Genial. Yo creo que estamos tan alineados que me has quitado las palabras de la boca. Iba a decir lo mismo. Voy a poner un ejemplo para que se materialice, ¿no? Porque el concepto era el mismo y no voy a repetirlo. El otro día estuvimos en una reunión del equipo directivo de Gudea presencial, ¿no? Física. Estuvimos un par de días diciendo dónde estamos y cómo queremos que sea Gudea para lo que necesitamos a futuro, ¿no? Fue una reunión que yo disfruté tanto. O sea, muchas veces en las empresas ves que la gente cuando está pensando en cómo tienes que montar la organización para futuro, la gente está pensando un poco en sí misma, ¿no? En, hostia, mi departamento que coja valor y tal. Nadie pensaba así. Todo el mundo estaba pensando qué necesita Gudea para hacerlo de la mejor manera posible a futuro, ¿no? Y la verdad es que se me ponía la piel de gallina porque veías esa energía común, todo el mundo con esa misión de conseguir algo futuro porque les importa, porque tiene impacto y porque creen en la empresa y en el proyecto, que la verdad es que es un disfrute. Trabajar en el día así, en el día a día así, es un disfrute y la verdad es que se agradece, ¿no? Y yo creo que eso sale desde los orígenes, ¿no? O sea, como dice Pablo, o sea, tenerte desde el primer día en este proyecto, ¿no? Alguien que ha sido un emprendedor exitoso, pero que luego por un tema de valores crea una empresa distinta que quiere tener un impacto positivo y que tiene esta visión a futuro con la madera, con diferentes tipos de proyectos, ¿no? Pues es inspirador y la verdad es que te agradezco que hayamos estado en este proyecto juntos, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por el proyecto, muchas gracias por venir al podcast, nos apetecía mucho tenerte y mucha suerte en todos los proyectos. Muchas gracias, un placer. Gracias, Iker. Hasta luego, Pablo. Adiós. Adiós.
Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.